Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes y el título de hoy se llama Aquellos que oyen la palabra de Dios. Abremos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo dijo muy claro en esta epístola al mensajero de la iglesia de la Odisea que la tibieza es una condición o estado espiritual. Es evidente que el pastor debería revelar a la congregación la condición de tibieza espiritual en la cual ellos se encontraban, aunque existe la implicación que esta condición posiblemente puede ser cambiada. Parecía ser al final de la epístola que ellos habrán de escoger no cambiar la declaración. Te vomitaré, o en la gramática griega, estoy a punto de vomitarte de mi boca. La iglesia de los últimos tiempos se encuentra en un estado de tibieza espiritual, el cual es un estado mucho más peligroso que la frialdad. El estado de tibieza es otro término en la Biblia para apostasía. Comenzando en el versículo 19 hasta el final de la carta de este capítulo, Cristo da un giro al estar hablando con la iglesia para entonces hablar directamente con la persona. Aquí Cristo se dirige a las personas o escogidos del remanente de ese periodo de la historia de la iglesia desde una perspectiva. Esta podría ser una persona que está a punto de entrar al estado de tibieza espiritual. Dios le daría un oído. O quizás sea una persona que no haya caído en tibieza en su vida personal y que continúe viviendo como vencedor por pura gracia. Ninguna de las obras de las primeras 6 iglesias son mencionadas en la última iglesia. Ninguno de los problemas de las primeras 6 iglesias es mencionado en la última iglesia. Esta es una nueva fase. La última fase de la iglesia es una fase como ninguna otra, más que la reaparición de antiguas obras o pecados maestros. Esta fase en la historia de la iglesia da nacimiento a un nuevo ramo del cristianismo a través de la iglesia de la Odisea. Es interesante que desde el inicio del siglo XX la palabra neo se haya convertido en un término prominente dentro del mundo de la iglesia. Los nombres neo-ortodoxia, neo-moralidad, neo-evangelismo y neo-pentecostalismo son términos acuñados por las personas que los han promovido. Estos son los términos que utilizan para representar una nueva especie dentro del cristianismo público. Su clamor ha callado a gritos de manera inteligente al Jesús bíblico escándalo fuera de la iglesia. El oído que oye. El concepto de oír es crucial para los versículos finales del capítulo 3 de Apocalipsis. Dios diseñó y creó el oído humano para 2 razones importantes: para escuchar y para tener balance. Los nuevos que viajaban desde el oído hacia al cerebro llevan impulsos electrónicos, comunicando tanto balance como información auditiva.
Los impulsos incluyeron información que concierne a la frecuencia y a los decibeles, mientras que los decibeles se relacionen con el volumen alto o suavidad del sonido. La frecuencia nos comunica los tonos más elevados a bajos. Existen muchos sonidos que el oído recibe durante un día. Un oído muy agudo, puede detectar frecuencias tan bajas hasta de 20 a 16 vibraciones por segundo. Lo más bajo de estas vibraciones en realidad son mayormente detectoras por sensibilidad más que por oído. Los oídos son una parte importante para el cuerpo de la persona, desde una perspectiva espiritual. Dios le ha dado también esta gran habilidad al hombre interior. Todos los humanos tienen un hombre interior, y un hombre interior que no tiene nada que ver con Jesucristo, el nuevo hombre. Un pecador tiene un hombre interior y también tiene un hombre exterior. El hombre exterior siempre se está gastando, deteriorándose, decayendo. Sin embargo, el clamor de Dios es permitirle al nuevo hombre, Jesucristo, que venga a nuestro hombre interior. Es claro que en las Escrituras existen facultades que establecen una correlación entre el cuerpo físico y el alma del hombre interior. Esto es un lenguaje figurativo. Eso es un lenguaje literal. En el campo espiritual, cualquier cosa que sea observada por el cuerpo físico tiene una contraparte dentro del concepto del alma. Por ejemplo, la habilidad del alma para real no es algo figurativo ni metafórico. Esto es algo literal. En el concepto espiritual del hombre interior, una persona puede saborear, probar el mundo, o puede saborear al Señor. Una persona puede alimentarse de la purificación del mundo, o puede saborearse del Señor y ver que Él es bueno y liberamente alimentarse de la palabra de Dios, aunque se menciona el corazón más de 80 veces en la Biblia. Únicamente en 2 se refiere al órgano físico. El resto de las ocasiones se refiere al corazón espiritual, ya sea del pecador o del cristiano. Se refiere literalmente a un corazón espiritual. El corazón es la fuente y el acento de los afectos y deseos de nuestra vida. Del mismo modo, de nuestra habilidad para soberar el alma, también puede mirar. La gente puede estar físicamente ciega, tal como el profeta Ahías del Antiguo Testamento, pero lo que él pudo mirar a través del poder de Dios, en vista de verdad según era necesario en sus tiempos. Además, el alma tiene la habilidad, literalmente, de oír este asunto. De oír es crucial a través de todas las escrituras, aunque en el libro de Génesis capítulo 3 nos habla acerca del más antiguo pecado del hombre que se registra en la Biblia. Y en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 19 se nos dice el pecado que Adán específicamente cometió ese día. El apóstol Pablo nos dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo. La palabra griega para desobediencia es parako.
la cual significa que Adán se rehusó a oír. En el libro de Génesis capítulo 2, Dios le dijo a Adán que él habría a cultivar, liberar y guardar el huerto. El Señor también le dijo a Adán de manera específica acerca de los árboles de los cuales podría libremente comer, agregando que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comeré, ciertamente moriría. Adán escuchó la palabra de Dios. Ese día, sin embargo, Adán falló en escuchar esa palabra en el día de la tentación y se rindió deliberadamente a la tentación que le llegó a través de su esposa. El judío en el Antiguo Testamento miraba el oído como un instrumento tan importante para recibir la comunicación del conocimiento de Dios. Del mismo modo que sus mandatos, el oído fue dado primordialmente para escuchar y obedecer esos mandatos. Una parte final de los 7 días de la congregación del sumo sacerdote, de tal como está registrada en el libro de Levítico, y es que había de colocar sangre en el lóbulo de la oreja derecha. Esto era un símbolo de algo que debería ser literal. El sacerdote debería siempre oír la palabra de Dios y a oírla debería guardarla. No podía fallar en oírla ni tampoco en guardar los mandatos de Dios. En Levítico capítulo 14, cuando un hombre leproso era sanado por Dios, este hombre debería regresar al sacerdote para ser limpiado de tal lepra. Cuando esta limpieza se llevó a cabo, había 2 cosas que se colocaban en el oído. Primero era sangre, segundo era aceite. Esto nos dice que la lepra había llegado como consecuencia del pecado. El pecado de haber fallado en oír la palabra de Dios, ahora Dios lo había sanado a través del arrepentimiento y perdón en la restauración de este hombre. Él estaba dedicando su oído a Dios y colocando de nuevo bajo la sangre. El aceite era para declarar simbólicamente que el oído habría de ser ungido de ahora en adelante para oír la palabra de Dios. Aquellos que oyen la palabra de Dios. En el libro de Lucas capítulo 8, los versículos 4 hasta 15, presenta otra declaración respecto a la verdad de oír. Después de la parábola del sembrador, los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo que explicara la parábola. En el versículo 11, Jesús nos dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Después Cristo nos explica 4 tipos de suelos en los cuales la semilla puede ser sembrada. En el versículo 12 leemos, y los de junto al camino con los que oyen la palabra. Pero luego viene el diablo y quita a su corazón la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace el oír en nuestras vidas? El oír produce pensamientos, el oír los sonidos inmediatamente produce pensamientos, las moléculas del aire agitadas por la conversión llega a nuestro oído, en donde son transformadas en impulsos electrónicos que provocan que el cerebro piense. Una persona puede audiblemente escuchar la palabra de Dios, pero para que pueda ser salvada dicha persona, tendrá que oír y creer. Tendrá que desde el oído del cuerpo hasta el oído del alma,
Cada persona debe creer, es decir, debe escuchar dicha palabra en su corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Sin embargo, en este contexto, Jesús nos dice que el diablo puede llevarse la palabra de Dios del corazón con la finalidad de que la persona no crea y sea salva. La fe viene de este oír. Esta manera de oír no se refiere a oír físicamente, aunque aquellos que son físicamente sordos pueden convertirse en cristianos. Los incrédulos pueden oír, pero con cuánta frecuencia el diablo viene y se lleva de sus corazones la palabra que ellos escucharon para que no crean, y sean salvos. En el versículo 13, los dos sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. En este suelo, el oír no va en dirección a mantenerse creyendo, sino solo de manera temporal. El tiempo de tentación o pruebas se apartarán de esa palabra. En el versículo 14, el lenguaje cambia un poco. La que cayó entre espinos. Estos son lo que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. En este suelo ellos están oyendo al punto de ser salvos. Pudieron ser salvos en un momento de su vida, pero sus vidas no están siendo salvas. Ellos nos están continuamente oyendo. Han oído, pero no están oyendo en tiempo presente. Finalmente también se nos habla acerca del suelo, del versículo 15, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que son corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En cada uno de estos 4 suelos existe un profundizar. En el recibir de la semilla, primero existe un oír, pero sin creer. Después existe un oír y un creer por un tiempo. Luego existe un haber oído, pero hay otras voces que compiten en el alma de ese oído. Los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida producirían tibieza espiritual. Han escuchado, también han permitido que otras voces caigan en ese oír. Sin embargo, el buen suelo no habla acerca de alguien que ha oído. Al mismo tiempo, esta persona continúa oyendo en tiempo presente. Una persona puede atravesar por todas las 4 etapas de suelos en su vida. Pudo haber tenido un camino apartado, oyendo pero no creyendo. De ese camino apartado, pudo haber venido al suelo pedregoso, evidenciado por una vida vacilante entre la frialdad y la restauración. Y aún lo más prominente en nuestros días es un suelo lleno de espinos. Según el libro de Lucas, capítulo 21, los versículos 34 hasta 36. Los afanes de la vida se intensificarán en los últimos tiempos. Estos afanes y placeres tienen la tendencia de aturdir lo que estamos oyendo de parte de Dios. Aunque ellos puedan ser placeres legítimos o como los placeres de la vida, pueden lentamente ahogar lo que nosotros ya hemos escuchado de parte de Dios.
Es al cuarto suelo al cual el cristiano debe llegar. Este suelo es un buen suelo. Es un suelo que es honesto, el cual oye continuamente y guarda la palabra de Dios. Este suelo da evidencia que ha existido un profundizar en el oír del alma, la cultivación del oído del alma para ser sensible a la cosa de Dios y a su palabra, aun los susurros de Dios. El capítulo 12 de Eclesiastés nos dice que el oído físico comienza a cambiar cuando comenzamos a envejecer. El proceso de envejecimiento limita nuestra habilidad de apreciar el espectro completo del sonido. Por ejemplo, la música, profunda y maravillosa. Sin embargo, esto no es cierto para el alma. Entre más crezcamos en nuestro caminar con Dios, a través de nuestro oír y escuchar más amplia sería la frecuencia del espectro espiritual y nuestra sensibilidad que tenemos para con su llamado sobre nuestra alma, o que escuchamos a Dios, que entendamos su palabra y sus mandatos, aun cuando estemos leyendo la Biblia de manera privada, no de manera audible. Mi corazón podría estar oyendo canto, más sensible podría ser el oído del alma si la persona continúa oyendo, guardando y obedeciendo a Dios toda su vida. Cuán sensible a través de los años podría ser mi vida en el descendimiento a los sonidos de Dios que vengan a mi vida. El oír del esclavo por amor. Otra percepción acerca de esta verdad de oír se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 21, y se relaciona con el esclavo por amor. En el 7º año de permanecer el esclavo con su amo, habría de enfrentarse a una opción. Durante 6 años el esclavo habría de ser requerido que diría oído a su amo. Quizá en ocasiones él tenía un corazón necio o demasiado recuente. Quizás en ocasiones el esclavo se quejaba de lo que su amo le ordenaba. Al inicio del 7º año de permanecer con su amo de acuerdo a la ley, y el esclavo podría salir libre. No obstante, existía una provisión en la ley. Por si el esclavo llegaba a amar al amo y por ende la palabra o mandatos de su maestro, si dicho esclavo estaba dispuesto a continuar el resto de su vida oyendo a su amado amo, entonces nunca más tendría la opción de abandonarlo. Esta opción única en su vida significaba encomendar el resto de su vida a su amo. Si él tomaba la decisión personal de permanecer, era debido a que amaba a su amo. Era debido a sus mandatos y su palabra. Este esclavo, después de ir a los jueves a la puerta de la ciudad, Cristo es la puerta en el libro de Juan capítulo 10, y la poste de la puerta. El poste de la puerta es la cruz, en donde el lóbulo de su oído sería colocado el 50 paso, el martillo de la palabra de Dios y la punta del Espíritu de Dios, haciendo un hoyo a través del lóbulo de la oreja crucificada, circuncidando de esa manera dicho oído. Este oído debía ahora ser más sensible que en cualquier otro tiempo anterior en su vida. Este oído se deleitaría aún en los susurros más tenues de Dios. En el libro de Salmos,
capítulo 40, versículo 6. Nos dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Este es el lenguaje del esclavo por amor de Éxodo 21. Holocausto, expiación no has mandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rolo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío. Me ha agradado. ¿A qué se debe que esto sea una realidad? La respuesta es porque tu ley está en medio de mi corazón. Este tipo de amor no es una realidad en un cristiano carnal, tampoco en un cristiano que vive en tibieza espiritual. Estos cristianos reaccionan neciamente en contra de la palabra de Dios. Ellos buscan un nuevo cristianismo que de alguna manera mezcle los placeres de este mundo con Dios, en contraste al tiempo que un verdadero creyente camina con Dios el Señor. Le habla de cada parte de su alma, incluyendo su oído. Su oído debe llegar a una mayor sensibilidad y un deleite más profundo con la palabra de Dios, aunque el mundo está lleno de voces de muchos amos. Está esclavado por amor, está dedicado únicamente y una voz y una palabra a la de su amo. Él conoce su voz, conoce su palabra. Podría ser en lo más oscuro de la noche, pero aún así este esclavo obedece, escucha inmediatamente y obedece los susurros de sus amos. Sabe que proviene de la voz de su amo, quien es el que habla. De manera diferente a esta relación poco común del esclavo por amor, muchos cristianos hoy en día son como aquellos descritos por Esteban, justo antes de ser apedreado, duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre el Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros resisten la palabra. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51. El oído espiritual en el 1 Corintios, capítulo 2, Pablo habla acerca del oído del hombre interior y del hombre exterior. Notemos los versículos del 9 hasta el 13. Antes bien, como está escrito, cosas que oyó no vio ni oído, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco conozco las cosas de Dios, sino del Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No son palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Como cristianos no vivimos en un mundo espiritual. El versículo 14 nos dice claro al decir: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mi oído es para escuchar, mi oído es para responder. Dios declara en el libro de Deuteronomio a través de Moisés: tus oídos están engrosados, perezosos, lentos para responderle a Dios. Esto se refiere literalmente a la habilidad del alma en su
pereza de oír. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y comienza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés para el pueblo de Dios. Y una de las primeras oraciones y una promesa de bendición se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde, que tengan una buena noche, buen amanecer, y acuérdense de darle gracias a Dios por otro día más de vida, y hasta la próxima. Amén.